Buenas tardes, nosotros somos el equipo azul que está conformado por Karina Maya, Esdras Jocobi Celaya, Fernando Guerra, Andrea Dueñas y su servidora Mariana Mendoza. Y nosotros les hablaremos sobre la electrocardiografía y la espirometría. La electrocardiografía se define como el método para registrar la actividad eléctrica generada por el músculo cardíaco. Cuando el impulso cardíaco atraviesa el corazón, la corriente eléctrica también se propaga desde el corazón hacia los tejidos adyacentes que lo rodean. Una pequeña parte de la corriente se propaga hacia la superficie corporal. Si se colocan electrodos en la piel en lados opuestos del corazón, se pueden registrar los potenciales eléctricos que se generan por la corriente. A este registro se le conoce como electrocardiograma. El ECG normal está formado por una onda P, un complejo QRS y una onda T. Con frecuencia, aunque no siempre, el complejo QRS está formado por tres ondas separadas, la onda Q, la onda R y la onda S. La onda P está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular. El complejo QRS está formado por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción. Y la onda T está producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización. Así, el ECG está formado por ondas tanto de despolarización como de repolarización. Los electrocardiogramas estándar proporcionan una valoración de los episodios eléctricos cardíacos en el curso de una duración breve, por lo general con el paciente en reposo. La espirometría se define como la evaluación de laboratorio de la capacidad aérea de los pulmones mediante un espirómetro. Y el espirómetro es un instrumento que mide y registra el volumen de aire inspirado y expirado. Se utiliza para evaluar la función pulmonar. La espirometría simple consiste en solicitar al paciente que tras una inspiración máxima expulse todo el aire de sus pulmones durante el tiempo que necesite para ello. Mediante esta prueba podemos medir los llamados volúmenes estáticos, como el volumen normal, el volumen de reserva inspiratoria y expiratoria, el volumen residual, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. La espirometría forzada es aquella en la que tras una inspiración máxima se pide al paciente que expulse todo el aire que sea capaz en el menos tiempo posible. Una vez alcanzada una capacidad vital forzada adecuada, el flujo va a depender de la presión elástica y de la resistencia de la vida aérea, no depender tanto del esfuerzo del sujeto. Con esto obtendremos información sobre la capacidad vital forzada, el volumen máximo expirado en el primer segundo de una expiración forzada y la relación entre estos dos que indicará el porcentaje del volumen total expirado en el primer segundo. Hola, mi nombre es Mariana Mendoza y yo les hablaré sobre los cálculos y resultados normales de la electrocardiografía y la espirometría. El electrocardiograma se interpreta de la manera siguiente. Existe una escala en la tira de papel del electrocardiograma que tiene un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal, si el papel se mueve a una velocidad de 25 milímetros entre segundo, entonces cada pequeño cuadro equivale a 0.04 segundos y cada cuadro grande equivale a 0.2 segundos. El eje vertical, convencionalmente, los aparatos de electrocardiografía están calibrados de forma que cada pequeño cuadro equivale a 0.1 mV y cada cuadro grande equivale a 0.5 mV. También existe una secuencia recomendada en la lectura del electrocardiograma. Se divide en 9 pasos. 1. Hay un ritmo. En este se debe determinar si el ritmo es inusual o no. Se denomina ritmo sinusual si la onda P es positiva en D1, D2, ABF y negativo en ABR, con un intervalo PR constante entre 0.12 a 0.20 segundos. Todas las ondas P preceden un complejo QRS, intervalo PP y RR constante y morfología de P constante en cada derivación. 2. Frecuencia cardíaca. La forma más sencilla de determinar la frecuencia cardíaca es dividiendo 1500 entre el número de milímetros entre el pico de una onda R y el pico de la onda R siguiente. 3.
Existe un eje eléctrico medio. Los valores normales van desde menos 30 grados a más 120 grados y para su cálculo se realizan los siguientes pasos. Primero, se buscan las derivaciones frontales donde el QRS sea bifásico. Después se determina cuál es la derivación perpendicular a esta y finalmente si predomina de forma positiva o negativa. 4. Onda P. Debe ser mayor a 0.10 segundos y siempre positivo en D1, D2, B5, B6 y siempre negativo en ABR. En D2 es mayor a 0.2 MB, redondeada o ligeramente puntiaguda, bifásica o negativa en D3 y ABL. Nota. En casos de onda P negativa, en D1 puede obedecer a una activación auricular que se realice inversamente, por cardiopatías congénitas con inversión auricular o que los cables de los miembros superiores fueron colocados en forma inversa. 5. Intervalo PR. Se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Duración normal es de 0.12 hasta 0.20 segundos y normalmente suele inscribirse a nivel de la línea de base. Es decir, un infradesnivel puede ser indicio de pericarditis. 6. Complejo QRS. Se mide desde el final de la onda P hasta el inicio del segmento ST. La duración normal es de 0.08 a 0.10 segundos y una magnitud máxima de 15 milímetros en ABL, 20 en D1 y 25 en V5, V6. Su morfología se basa en deflexiones lisas, sin melladuras ni empastamientos. Nota. La onda Q normal es de poca magnitud, cuando alcanza o sobrepasa un cuarto de la magnitud de la onda R que la sigue. Se considera patológica o cuando su duración es menor a o igual a 0.4 segundos. 7. Segmento ST. Se debe constatar si hay desniveles. En las derivaciones precordiales, un desnivel de 1 milímetro es normal y en las derivaciones de miembros puede presentarse normalmente un desnivel menor de 0.5 milímetros. 8. Se trata de la onda T. Esta debe tener una forma redondeada asimétrica. Es positivo en D1, D2 a BF y de B2 a B6 es negativo en ABR y B1. Y por último está el intervalo QT, que se mide desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Su duración varía inversamente con la frecuencia cardíaca y es mayor en las mujeres. La determinación del valor de QT corregido para la frecuencia cardíaca se hace por medio de la fórmula de Bassett de la siguiente forma. QTC sería igual a QT, que es medido sobre raíz cuadrada de la distancia entre dos QRS. El valor máximo normal en hombres es de 0.42 y en mujeres de 0.44 segundos. Ahora les hablaré sobre la espirometría. Las abreviaciones que se toman en cuenta en la espirometría son FEV1 y FBC. FEV1 es el volumen expiratorio máximo en el primer segundo y FBC es la capacidad vital forzada. FEV1 sobre FBC, si el resultado es mayor o igual a 70%, ya de ahí tienes que ver por separado el resultado del FBC. Si el FBC es mayor o igual a 80%, el paciente está normal. Y si el FBC es menor a 80%, se habla de un problema restrictivo. Si el FEV1 sobre el FBC es menor a 70%, se vuelve a ver lo que es el FBC, y si es igual o mayor a 80%, es un problema obstructivo, y si es menor a 80%, se habla de un problema mixto. Mi nombre es Luis Fernando Guerra y les hablaré sobre las condiciones anormales en electrocardiografía. Una anormalidad en una electrocardiografía son las alteraciones que se dan en la frecuencia, ondas P, duración de intervalos PR, voltaje y forma de QRS, los ejes eléctricos de QRS, ondas T y entre otros. Los rangos normales del examen abarcan de frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto y un ritmo cardíaco frecuente e uniforme. Pero cada persona es diferente, por lo cual no hay algo exacto que determine algo anormal. Los resultados anormales de una electrocardiografía pueden ser un signo de un daño o cambios en el miocardio, cambios en la cantidad de electrolitos como el potasio y el calcio en la sangre,
líquido o hinchazón en el saco alrededor del corazón, inflamación del corazón, un ataque cardíaco, ritmos cardíacos anormales, hipertrofias auriculares y ventriculares, entre otras. Los resultados anormales van a variar de cada persona y dependiendo de la enfermedad que conlleve esta anormalía. Recomendaciones para el paciente antes de la prueba. 1. Evitar fumar 2 horas antes de la prueba. 2. No se recomienda el uso de prendas que puedan evitar el movimiento correcto del abdomen o la respiración. Si se va a aplicar broncodilatador y el paciente ya usa medicamentos broncodilatadores, se debe suspender la última dosis previa a la prueba, con un mínimo de 4 horas para broncodilatadores de corta duración y de 12 a 24 horas para broncodilatadores de larga duración. 4. Los pacientes deben de mantener cualquier otra medicación de base. 5. No se requiere de ayuno para la prueba, pero se necesita una alimentación ligera. 6. Evitar ejercicio intenso antes de la prueba o alguna actividad física que requiera mayor esfuerzo. 7. Se recomienda aplicar un cuestionario breve para verificar que no existan contraindicaciones. Recomendaciones o precauciones para el electrocardiograma. 1. Los electrodos deberán colocarse sobre la piel limpia, sin lesiones y sin vello. 2. Los electrodos deben de aplicarse sobre superficies carnosas. 3. Verificar la rotulación de los electrodos. 4. Explicar al paciente sobre la importancia de permanecer quieto y no hablar durante el procedimiento. 5. Tener el material adecuado antes de cada prueba. 6. Realizar una higiene adecuada tanto del paciente como del aparato a utilizar. Hola, yo soy Eder Sukovic y te voy a hablar sobre las enfermedades más importantes en las que se utiliza la electrocardiografía. Prolapso mitral o síndrome del chasquido. Desde un punto de vista electrocardiográfico, las anomalías más destacables son la presencia de ondas T negativas o planadas, en las derivaciones que exploran la cara inferior y lateral del corazón. Miocardiopatías. Un examen electrocardiográfico dinámico de larga duración es el que se presenta para ver síntomas relacionados con una miocardiopatía como lo son disnea, angor, palpitaciones, síncope e incluso muerte súbita. Enfermedad del nódulo sinusal. Se pone en práctica un ECG de Holter indicado este último de manera prácticamente intuitiva. En ocasiones es necesaria la práctica reiterada durante 2, 3, 4 o más días consecutivos de una monitorización abultaria para detectar signos electrocardiográficos que establezcan definitivamente el síndrome de disfunción del nódulo sinusal. Síndrome de preexcitación. Los datos electrocardiográficos específicos del síndrome están constituidos por un PR corto inferior a 0,12 segundos, siendo la onda P de morfología normal, un QRS ancho que excede de los 0,10 segundos con una característica onda delta que empasta la primera porción de la rama ascendente de la onda R y unos cambios en la repolarización del aspecto inespecífico. Trastornos de la conducción. Desde hace tiempo es bien conocido que los trastornos de conducción pueden ser temporales o permanentes. Suelen ser precedidos de diversos grados de bloqueo transitorio. Obviamente el interés de ECG de Holter estriba en la investigación de bloqueos transitorios ocultos para poder estimar la importancia de los mismos y tratar de predecir su peligrosidad potencial. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.